Sofía, cariño, esta mesa es para la familia. ¿Por qué no te buscas un sitio en la barra? Mi tía me lo dijo con una sonrisa radiante delante de los 30 invitados a la fiesta del 80 cumpleaños de mi abuela. Todos se rieron. Algunos asintieron con la cabeza como si fuera lo más lógico del mundo. Entonces el camarero dejó la cuenta de 3.270 euros delante de mí. Solo yo pagaba por los 30. Bebí un sorbo de agua, sonreí y pagué hasta el último céntimo. Pero antes de que pudiera levantarme, una voz desde la cabecera de la mesa resonó en toda la sala. Espera un momento. Lo que sucedió a continuación le costó a mi tía todo lo que había acumulado durante 24 años. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te identificas con esta historia. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde estás viendo. Mi nombre es Sofía, tengo 29 años. Y así es como dejé de permitir que mi familia me tratara como a una invitada en mi propia vida. Ahora, dejad que os lleve de vuelta a Alarcón, un pueblo de Cuenca. A la noche en que todo cambió, tenía 5 años cuando me mudé a casa de los Herrero. Mis padres biológicos, Santiago y Lucía, murieron un martes. Una furgoneta se saltó un semáforo en rojo en la Nacional 320 y chocó de frente contra su coche. Yo estaba en la guardería, pintando un girasol deforme con los dedos. Cuando me encontraron, ya era huérfana. Ricardo Herrero era el hermano de mi padre. Insistió en acogerme. Su mujer, Diana, no. Lo supe desde el principio. Mateo y Valentina, sus hijos biológicos, tenían dormitorios en el piso de arriba, sábanas a juego, estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, luces de noche con forma de animales. Mi habitación estaba en el sótano, al lado de la lavadora. Tenía una ventana pequeña como una caja de zapatos, y había noches en que la secadora se encendía a las 2 de la mañana, y yo me quedaba allí escuchando su golpeteo como un segundo latido. Diana nunca me pegó. Era más lista que eso. Su crueldad se manifestaba en pequeñas omisiones, del tipo que nadie nota a menos que sea el omitido. 3 platos en la mesa en lugar de 4. Ay, Sofía, siempre se me olvida. Coge uno tú misma. Fotos familiares en la repisa de la chimenea, en la escalera, en las tarjetas de Navidad. Mateo sonriendo. Valentina con 2 coletas. Ricardo con el brazo alrededor de Diana. Yo no salía en ninguna foto. Cuando tenía 8 años pregunté por qué. Diana me miró como si le hubiera preguntado por qué el cielo era azul. Son fotos de familia, Sofía, dijo suavemente. Eso era lo peor. Los vecinos pensaban que era una santa. Esa mujer acogió a la sobrina de su marido. Renunció a todo. Lo oía en la iglesia, en el supermercado, al recoger a los niños del colegio. Lo que no sabía, lo que no sabría, hasta dentro de 24 años, era que mis padres no me habían dejado sin nada. Me habían dejado 600.000 euros, y Diana se había gastado hasta el último céntimo. A los 16 años, ya conocía las reglas. A Mateo le regalaron un coche por su cumpleaños, un Seat Ibiza de segunda mano, pero un coche al fin y al cabo. Valentina tuvo un aparato, un violín y un campamento de verano en los Pirineos. Yo tenía el descuento de empleada en el Mercadona de la carretera de Valencia, donde reponía estanterías 3 noches a la semana para pagarme el material escolar. El año que Mateo se fue a la universidad, le pregunté a Ricardo si había algo de dinero para mí. Estábamos en el garaje. Él estaba organizando llaves inglesas, sin mirarme. Hablaré con Diana, dijo. La respuesta de Diana llegó durante la cena. La universidad no es para todo el mundo, Sofía. Tú eres buena con las manos. La matrícula de Mateo costaba 80.000 euros. Lo sabía porque vi el talón en la encimera de la cocina con la letra de Diana, y recuerdo haber pensado que era más dinero del que podía imaginar. No discutí. Solicité plaza en el programa de enfermería de la formación profesional, pedí un préstamo del gobierno y doblé turnos en el Mercadona cada verano. Lo que más me gustaba de las fiestas eran las fotos. Cada Nochebuena, cada Día de Reyes, Diana montaba su foto familiar perfecta delante de la chimenea. Me pasaba la cámara. Eres la mejor fotógrafa de la casa, Sofía. Así que encuadraba la foto. Mateo con su sudadera de la universidad, Valentina con sus pendientes nuevos, Ricardo rígido con su camisa de franela, Diana radiante en el centro, y yo apretaba el botón, el flash saltaba, y la imagen los congelaba tal y como Diana quería que el mundo los viera. Una familia completa. Yo no estaba en ninguna, pero había una persona en esa familia que nunca me olvidó, una persona que siempre me hizo un sitio sin que tuviera que pedirlo. Leonor Herrero tenía 80 años, medía 1,57, y era la única persona de esa familia que me hacía sentir que tenía derecho a existir. Era la madre de Ricardo, una maestra jubilada cuya cocina siempre olía a canela y cuya voz podía silenciar una habitación sin necesidad de levantarla. Todos los domingos,
Leonor me recogía a las 9 en punto. Íbamos en coche a su casita en el Cerro del Socorro y me enseñaba a hacer tarta de manzana, mantecados, tarta de melocotón desde cero. Mientras el horno zumbaba, me contaba historias de mi padre. Santiago tenía tus ojos, decía, amasando la masa con las manos cubiertas de harina. Y tu madre, Lucía, sonreía como el sol después de la lluvia. Tú también tienes esa sonrisa, Sofía. Guardaba esas palabras como monedas en el bolsillo, dándoles vueltas en las largas noches en mi habitación del sótano. Diana odiaba mis domingos con Leonor. Tiene 80 años. Sofía, la estás agotando. Está frágil, no la molestes con tus problemas. Quizá deberías saltarte esta semana. Necesita descansar. Yo siempre iba, hasta el día en que Diana me dijo que si seguía dando problemas, le diría a Leonor que yo no quería ir más. Tenía 14 años. La creí. Así que empecé a pedir permiso, y no siempre me lo daba. Un domingo, justo antes de cumplir 17, Leonor dijo algo que no entendí. Dejó el rodillo, me miró con una mirada a la vez aguda y triste. Tus padres te querían lo suficiente como para planificar tu futuro, Sofía. No lo olvides nunca. Asentí como si entendiera lo que quería decir, pero no lo entendí. Tardaría otros 12 años en entenderlo. Pero Leonor sabía exactamente lo que me estaba diciendo, y ya había empezado a hacer sus propios planes. Avancemos hasta el presente. Tengo 29 años, soy enfermera en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y vivo sola en un apartamento de un dormitorio encima de una lavandería en la calle de la Moneda. Es pequeño, ruidoso los días de colada, y es mío. La salud de Leonor había empeorado en el último año. Le dolían las rodillas. Se quedaba sin aliento al subir las escaleras, pero su mente seguía siendo un clavo. Y todos los domingos, seguía conduciendo hasta el Cerro del Socorro. El resto de la familia sabía lo que Leonor tenía: la casita, la pensión de su difunto marido, una cuenta de ahorros acumulada durante 50 años, más de 1 millón de euros en total. En un pueblo como Alarcón, eso era una fortuna. Diana empezó su campaña hacia enero. Al principio fue sutil. Visitaba a Leonor con flores del mercado y mencionaba de pasada lo difícil que me había vuelto, lo distante que estaba, y cómo probablemente solo la visitaba por la herencia. Mateo la apoyó durante la comida de Pascua. Abuela, sabes que Sofía no es familia directa, legalmente hablando. Valentina publicaba selfies con Leonor en sus historias de Instagram, con el pie de foto la sangre tira más que la tierra y un emoji de corazón. Etiquetaba a todo el mundo menos a mí. Entonces llegó la llamada, un jueves por la noche, a finales de marzo. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. No me había llamado en 4 meses. Sofía, su voz sonaba ensayada, cansada, sobre la cena de cumpleaños de mamá este sábado. Quizás sea mejor que no vengas por el bien de todos. Sostuve el teléfono lejos de mi oído, mirando al techo. ¿El bien de quién, Ricardo? Hizo una pausa. Solo va a crear tensión. Ya sabes cómo es Diana. Lo sabía. Ese era el problema. Le dije que lo pensaría y colgué. No sabía entonces que esa llamada era parte de un plan mucho más grande, un plan que llevaba semanas gestándose. Llamé a Leonor a la mañana siguiente. Descolgó al instante, como si hubiera estado esperando. Ricardo dice que quizá no debería ir el sábado. Silencio. ¿Y dijo por qué? Dijo que crearía tensión. La respiración de Leonor era constante, rítmica. Cuando habló, su voz era diferente, urgente de una manera que nunca había oído. Tienes que venir, Sofía, pase lo que pase. Prométemelo. Lo prometo. Y ponte algo bonito, algo que te haga sentir fuerte. Casi me río. Abuela, es una cena. Prométemelo. Te lo prometo. Hizo una pausa y oí el crujido de su mecedora. Te quiero, cariño, más de lo que imaginas. Colgó antes de que pudiera preguntar por qué le temblaba la voz. Ese sábado, me quedé delante de mi armario durante 30 minutos. No tenía mucho. Las enfermeras no necesitan mucha ropa de etiqueta, pero escondido en la parte de atrás estaba el vestido azul marino que había comprado para la boda de una amiga hacía 2 años. Sencillo, entallado, el tipo de vestido que dice pertenezco a este lugar sin decir una palabra. Me puse los pendientes de perlas de mi madre, lo único que me quedaba de ella. Leonor me los había regalado por mi 18 cumpleaños. Lucía los llevaba la noche que conoció a tu padre, me había dicho. Envolví el regalo de Leonor, un álbum de fotos hecho a mano que había tardado semanas en hacer, lleno de fotos nuestras horneando, impresas desde mi teléfono. En el coche, tenía los nudillos blancos en el volante. Sabía que Diana intentaría algo. Siempre lo hacía en las reuniones. Un comentario aquí, una disposición de los asientos allá, un recordatorio de mi lugar, pero era el cumpleaños de Leonor, quizá el último. No iba por Diana.
Iba por la única persona que nunca me había hecho sentir que tenía que ganarme mi sitio. El parador de Alarcón está en la esquina de la calle del Castillo y la de la iglesia. Columnas blancas, magnolios flanqueando la entrada, el único restaurante de Alarcón que requiere reserva. Para el 80 cumpleaños de Leonor, Diana había reservado todo el comedor principal, 30 invitados, copas de cristal, manteles blancos almidonados, una banda de jazz tocando suavemente en la esquina. Llegué 10 minutos antes. Dejé mi regalo en la mesa junto a la puerta. Diana me vio entrar. Sus ojos me siguieron por la sala, pero no dijo nada. Solo levantó su copa de vino y se volvió hacia el tío Javier. Leonor estaba sentada a la cabecera de la larga mesa. Parecía cansada, más delgada que el domingo anterior. Su Rebeca de lana le quedaba grande sobre los hombros, pero cuando me vio, su expresión cambió. Extendió ambas manos. «Ya estás aquí». Me incliné, la besé en la mejilla y sentí que sus dedos se aferraban a los míos, tan fuerte que dolía. «Siéntate a mi lado», susurró. Saqué la silla a su izquierda. Entonces me fijé en el hombre que estaba a su derecha. Pelo canoso, traje gris, un maletín de cuero apoyado en el suelo junto a su silla. No lo había visto nunca. Asintió cortésmente, pero no dijo nada. «¿Quién es?», le pregunté en voz baja a Leonor. «Un amigo», dijo. «Ya lo conocerás». Mateo llegó después, riéndose demasiado alto de algo en su teléfono. Me vio y la risa se le cortó de golpe. «Ah, por fin has llegado». Valentina le siguió, con el teléfono ya preparado para hacerse un selfie con la lámpara de araña. Se colocó junto a Leonor, encuadrando la foto con cuidado. La vi ajustar el ángulo 3 veces, cada vez asegurándose de que yo quedaba fuera del plano. La cena comenzó. Sirvieron los platos. La conversación fluía. Todo era normal. Pero en esta familia, la normalidad era solo el preludio de la tormenta. Diana se levantó entre el entrante y el plato principal. Golpeó suavemente su copa con el cuchillo de la mantequilla. La banda de jazz dejó de tocar. «Gracias a todos por venir esta noche», dijo, con su voz dulce y cálida, mirando alrededor de la sala. «La familia lo es todo para nosotros, los Herrero». Hizo una pausa en la palabra familia. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. «Quiero presentar a todos en nuestra mesa. Mi maravilloso hijo, Mateo. Algunos de vosotros sabéis que acaba de cerrar un gran negocio en Albacete». Mateo levantó su copa. «Mi hermosa hija, Valentina, ha estado cuidando de la abuela de maravilla últimamente». Valentina le lanzó un beso a Leonor. «Y por supuesto, mi marido, Ricardo, la roca de esta familia». Ricardo asintió rígidamente. Y eso fue todo. Los 3 hijos de la presentación completa de invitados de Diana. Una mujer sentada enfrente. No la reconocí. Quizá alguien del trabajo de Ricardo. Se inclinó hacia adelante. ¿Y quién es la encantadora joven sentada al lado de Leonor? Diana parpadeó y luego sonrió. «Oh, esa es Sofía. Creció a nuestro alrededor. Creció como un gato callejero al que se le da de comer en el porche». La mujer asintió cortésmente. El momento pasó. Entonces Valentina se estiró por encima de mí para coger la cesta del pan. Su codo golpeó mi copa de vino tinto, derramándola directamente sobre la parte delantera de mi vestido azul marino. «Uy». Valentina se llevó una servilleta a los labios. «Lo siento, el blanco habría sido una opción más segura para ti». Unas cuantas personas se rieron entre dientes. Mateo sonrió por encima de su vaso de agua. Miré la mancha que se extendía por mi muslo, de un rojo oscuro, extendiéndose como un moratón. No reaccioné. Cogí mi servilleta, la presioné 2 veces contra la tela y la volví a colocar en mi regazo. La mano de Leonor encontró la mía debajo de la mesa. Apretó una vez y yo le devolví el apretón. Sirvieron el plato principal. Solomillo, espárragos a la plancha, puré de patatas trufado. Solo el olor valía más que mi presupuesto semanal de la compra. Fue entonces cuando Diana hizo su jugada. «Tenemos que reorganizarnos un poco», anunció. «El tío Javier necesita más espacio para su silla». «Sofía, cariño, hay unos taburetes preciosos en la barra. Estarás más cómoda allí». No era una pregunta. Mateo se reclinó en su silla. «Sí, no es que estemos haciendo un brindis ni nada». Un par de personas al final de la mesa se miraron. 1 o 2 se rieron. No era una risa cruel. Solo el tipo de risa nerviosa que la gente hace cuando no quiere que las cosas se pongan incómodas. Nadie se opuso. Miré a Ricardo. Miraba fijamente su plato como si contuviera la respuesta a algo. Su tenedor no se movió. Miré a Leonor. Tenía la mandíbula apretada. Sus nudillos estaban blancos alrededor de su servilleta, pero me miró a los ojos e hizo un pequeño asentimiento, un movimiento casi imperceptible de la barbilla. «Espera, todavía no».
Así que me levanté, me alicé el vestido manchado de vino y cogí mi vaso de agua. «Feliz cumpleaños, abuela», dije. Mi voz no tembló. Caminé hasta la barra al otro lado del comedor. 12 pasos. Los conté, me senté en el taburete, dejé el vaso y mantuve la espalda recta. El camarero, un chico joven, de unos 22 años, me miró con una mezcla de confusión y simpatía. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy bien». No lo estaba, pero tenía 24 años de práctica en fingir que lo estaba. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación llena de gente y te has sentido completamente invisible? Como si el aire que respiras no importara porque nadie te ve respirarlo. Si es así, dímelo en los comentarios. Quiero saber que no soy la única. Desde la barra, tenía una vista clara de la mesa. Diana reía y hablaba, rellenando copas de vino, tocando los brazos de la gente. Una anfitriona perfecta. Mateo contaba una historia que requería muchos gestos con las manos y un remate que no pude oír. Valentina consultaba su teléfono debajo de la mesa. Leonor estaba sentada a la cabecera, sin comer, observándolo todo. El hombre del traje gris no se había movido. Su maletín seguía debajo de su silla. Cortaba su filete en cuadrados precisos y no hablaba con nadie. Pasaron 20 minutos. Entonces Valentina se levantó, con el teléfono en la mano, y se dirigió a los baños. Pasó a mi lado, sin siquiera mirar en mi dirección, como si el taburete de la barra estuviera vacío. Se detuvo en el pasillo, quizá a 2 metros de mí. Debió de suponer que no podía oírla por encima del jazz. Se equivocaba. «Va bien», dijo Valentina por teléfono. Su voz era baja, pero el sonido rebotaba por el pasillo como en un túnel. «Está en la barra. Mamá dice que solo necesita un empujoncito más y se irá del todo». Una pausa. Escuchó. «No, la abuela no sospecha nada. Mamá se está encargando de todo. Solo tenemos que sacarla de aquí, antes de que el abogado de la abuela haga su movimiento». Apreté el vaso. El abogado. Antes de que el abogado de la abuela haga su movimiento. Valentina se rió de algo que dijo la otra persona y volvió al comedor sin mirarme. Me quedé sentada, inmóvil. Esto no era crueldad espontánea. No era Diana teniendo una mala noche o habiendo bebido demasiado vino. Era un plan coordinado, cronometrado, diseñado para echarme por la puerta antes de que algo sucediera. Algo que involucraba a Leonor y a un abogado. Todavía no sabía qué, pero el hombre del traje gris con el maletín de repente tenía mucho más sentido. Sirvieron el postre, una tarta de 3 pisos con glaseado blanco y 80 velas. Todos cantaron. Desde la barra, musité las palabras. Leonor apagó las velas en 2 soplos. La sala aplaudió. Luego se inclinó hacia Ricardo y le dijo algo que no pude oír. Ricardo se levantó, la ayudó a levantarse y la acompañó lentamente hacia el pasillo de los baños, pero Leonor se detuvo en la barra. Se acercó y me cogió la mano. Su mano era delgada, frágil. Podía sentir cada hueso, pero su agarre era como el hierro. «No te vayas esta noche», dijo. Su voz era casi un susurro. «Pase lo que pase, prométemelo. Se lo prometí a tu abuela». «Lo sé». Me acercó un poco más. «Tus padres te dejaron más que recuerdos, Sofía. Ya es hora de que lo sepas». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» Ricardo apareció a su lado. «Mamá, los baños están por aquí». Leonor me miró a los ojos un segundo más. Luego soltó mi mano y se alejó con Ricardo, su bastón golpeando suavemente el suelo de madera. Me di la vuelta. El hombre del traje gris me estaba mirando. No a Diana, no a Mateo, a mí. Su expresión era ilegible, profesional, como la de un médico antes de dar los resultados. Su maletín estaba debajo de su silla. Los cierres eran de latón y la esquina de un sobregrueso asomaba por la parte superior. Papel manila sin sellar. Me vio mirándole, asintió brevemente y volvió a su café. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «Tus padres te dejaron más que recuerdos». Mis padres murieron cuando yo tenía 5 años. Tenían 26 y 28 años. Conducían un Renault de 10 años y alquilaban un apartamento de 2 dormitorios. ¿Qué podrían haberme dejado? Fuera lo que fuera, Diana no quería que lo supiera. Y eso lo decía todo. Leonor volvió a la mesa. Diana le sirvió otra copa de vino, la cuarta que contaba. La noche debería haber terminado. La gente miraba sus relojes, cogía sus abrigos, pero Diana no había terminado. Se levantó, levantando su copa, con las mejillas sonrosadas. «Solo quiero decir una cosa más». Hizo un gesto amplio sobre la mesa. «Ser madre es el trabajo más duro del mundo, y a veces tienes que asumir cargas que no son tuyas». Algunos invitados murmuraron su acuerdo. Cuando el hermano de Ricardo murió, acogimos a su hija. Diana se llevó la mano al pecho. Nadie más la quería.
Renunciamos a las vacaciones, renunciamos a nuestros ahorros, renunciamos a nuestro espacio, a nuestras vidas, de verdad. Una mujer cerca del final de la mesa habló. Esa es Sofía, ¿verdad? Parece una buena chica. Diana la dio la cabeza. El vino la estaba haciendo sincera. Dulce, sí. Se ha aprovechado de nosotros durante 24 años. Se rió. Una risa forzada y desagradable. Sus padres no le dejaron nada. Ni un céntimo. La criamos de la nada. La habitación se quedó en silencio. Sus padres no le dejaron nada. Lo oí desde el otro lado de la sala. A través del jazz, el tintineo de los vasos, por encima de todo. Mis padres murieron a los 26 y 28 años, enterrados en el cementerio de Alarcón, parcela número 14, y Diana estaba de pie en una habitación llena de gente diciéndoles que me habían dejado sin nada. Era una mentira. Todavía no sabía cómo, pero las palabras de Leonor resonaban en mis oídos. Me temblaban las manos, no de tristeza. Me había tragado todos los insultos durante 24 años. Cada plato olvidado, cada foto perdida, cada creció a nuestro alrededor. Pero hablar de mis padres muertos como si fueran unos irresponsables que me abandonaron, eso era un límite. Y Diana acababa de cruzarlo. El camarero apareció a mi lado. Disculpe, señorita. Era joven, educado, claramente incómodo. Dejó una carpeta de cuero, con la cuenta en la barra frente a mí. La abrí. 270 euros, 30 invitados, solomillo, vino blanco albariño, cava importado, la tarta de cumpleaños de 3 pisos, y cada céntimo estaba a mi nombre. La señora. Herrero hizo la reserva a su nombre. El camarero habló en voz baja. Dio su tarjeta para el depósito. Mi tarjeta. La tarjeta suplementaria que Diana me había añadido cuando tenía 17 años. Para emergencias, había dicho. Había dejado de usarla hacía años. Me había olvidado de su existencia. Diana no. Levanté la vista hacia la mesa principal. Mateo sonreía, mirándome por encima de su copa. Valentina apuntaba su teléfono en mi dirección, grabando. Diana se encontró con mi mirada y levantó su copa de vino en un pequeño saludo. Un saludo, un desafío. 30 personas estaban mirando. Abrí mi cartera, saqué mi tarjeta de débito, la de verdad, la que estaba vinculada a mis ahorros de verdad, el dinero que había ganado reponiendo estanterías, sacando sangre y trabajando en turnos de 12 horas. Se la di al camarero. Gracias, dije. ¿Quiere que la pase? Vaciló. Señorita, ¿está segura? Estoy segura. Cogió la tarjeta. Firmé la cuenta, añadí una propina del 20%. Desde la mesa principal, la voz de Diana llegó como el humo. ¿Veis? Conoce su lugar. Más risas, esta vez más pequeñas. Unos cuantos invitados apartaron la mirada. Cerré el bolígrafo. Lo dejé. Empecé a levantarme. Y entonces desde la cabecera de la mesa, tan claro como una campana en una iglesia silenciosa. Espera un momento. Era la voz de Leonor, y detuvo la habitación en seco. Todas las cabezas se giraron. Leonor apartó su silla. El hombre del traje gris se levantó primero, ofreciéndole la mano. Ella la tomó, se apoyó y se puso de pie, con su 1,57 m de altura. La banda de jazz se había detenido entre canciones. Una coincidencia perfecta, o tal vez no. El único sonido era el suave clic de alguien dejando un tenedor. Leonor miró alrededor de la habitación como si estuviera contemplando un aula de niños revoltosos. Paciente, firme, en absoluto control. Antes de que nadie se vaya, dijo, tengo algo que decir. Es mi cumpleaños, después de todo. La sonrisa de Diana se desvaneció. Mamá, ha sido una noche larga. Deberías descansar. Siéntate, Diana. 3 palabras, sin levantar la voz, sin ira. Solo la autoridad que viene de 80 años de no decir nunca nada que no se quiera decir. Diana se sentó. Leonor se volvió hacia mí. Sofía, ven a la mesa, cariño. Al principio no me moví. 24 años de entrenamiento hacen eso. Te mantienen en tu sitio incluso cuando alguien te tiende la mano. Pero Leonor extendió su mano hacia mí, y la expresión de su rostro decía, ahora estoy aquí, 12 pasos, los mismos 12 que había contado al salir. Mateo se revolvió en su silla. Valentina bajó el teléfono. Leonor esperó hasta que estuve a su lado. Luego me puso la mano en el brazo y dijo, lo suficientemente alto para que todos los invitados de la sala la oyeran. Te mereces estar aquí más que nadie en esta mesa. El silencio que siguió fue más pesado que antes, como si el propio aire contuviera la respiración. Entonces el hombre del traje gris se agachó, cogió su maletín, lo puso sobre la mesa, abrió los cierres y colocó un grueso sobre de papel manila junto al postre intacto de Leonor. Nadie se reía ahora. Leonor puso una mano sobre el sobre, la otra apretando su bastón.
Diana acaba de decirle a esta sala que los padres de Sofía no le dejaron nada. Hizo una pausa, dejando que la frase calara. Me gustaría corregir eso. Asintió al hombre a su lado. Este es Tomás Garrido. Ha sido mi abogado durante los últimos 12 años. Tomás Garrido dio un paso adelante, ajustándose las gafas. Su voz era plana, precisa, el tipo de voz que lee cifras en un tribunal. Santiago y Lucía Herrero crearon un fideicomiso para su hija Sofía en 2001. El principal era de 600.000 euros, una combinación de un seguro de vida y ahorros. Ricardo y Diana Herrero fueron nombrados administradores. No hubo jadeos en la sala. Esto no era una película, pero vi cómo 30 rostros cambiaban en tiempo real. Primero confusión, luego cálculo, luego una lenta y creciente comprensión. 600.000 euros. Mis padres me habían dejado 600.000 euros. La voz de Leonor volvió a sonar. Ese dinero era para la educación de Sofía, su primera casa, su futuro. Miró directamente a Diana. Cada céntimo ha desaparecido. La cara de Diana se había puesto blanca, ya no sonrosada, blanca, el tipo de blanco que precede a una mentira o a un grito. Eso no es. Apretó el borde de la mesa. Mamá, este no es el lugar. Leonor no parpadeó. Tú elegiste el lugar, Diana. Tú elegiste humillar a mi nieta en esta sala, delante de esta gente. Así que aclararé las cosas en esta sala, delante de esta gente. Mateo se levantó de un salto. Abuela, te equivocas. No sabes. Tengo los extractos bancarios, Mateo. La voz de Leonor era suave. Resolución final. Siéntate. Mateo se sentó. No sentía las manos. Tomás Garrido abrió el sobre y extendió una pila de papeles sobre el mantel blanco. Estas son copias compulsadas de los extractos bancarios de la cuenta del fideicomiso, dijo, que abarcan 18 años. No leyó cada partida. No fue necesario. Resumió con el mismo tono plano y judicial. 80.000 euros retirados en 2008. Corresponde a la matrícula de Mateo Herrero en la Universidad Complutense de Madrid. Mateo se quedó rígido. Miraba el papel como si fuera a arder. 45.000 euros. En 2015, un BMW Serie 3, registrado a nombre de Valentina Herrero. El teléfono se le cayó de la mano a Valentina. Aterrizó en la mesa con un crujido. 120.000 euros entre 2010 y 2018. Reformas de la casa en el número 14 de la calle del Castillo. La casa de los Herrero donde yo dormía en el sótano. 95.000 euros. Varios gastos de viaje. Marbella, Disneyland París, los Alpes suizos, lugares a los que nunca me invitaron. El saldo restante se retiró gradualmente a lo largo de 20 años. Gastos personales de Diana M. Herrero. 30 personas miraban esos papeles. Vi cómo sus expresiones pasaban de una neutralidad educada a la hora de la cena a algo más duro. Una mujer cerca del centro de la mesa dejó su servilleta y apartó un poco su silla como si necesitara distancia de la mesa. La señora Pascual, la mejor amiga de Diana, su confidente en el grupo de la parroquia, miraba a Diana con una expresión que nunca había visto antes. Duda. La voz de Valentina rompió el silencio. Ese dinero era para la familia, era para Sofía. El dedo largo y delgado de Leonor señaló la pila. Su nombre, su fideicomiso, no el tuyo. Ricardo no se había movido. Su rostro estaba tan pálido como el mantel. Sus manos estaban planas sobre la mesa como si se preparara para un terremoto. Me quedé sentada, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No las sequé. Leonor dejó que el silencio se prolongara durante 3 largos segundos. Luego volvió a hablar. He pasado 80 años observando quién en esta familia se merece qué. He tomado mi decisión. El señor Tomás Garrido se ajustó la corbata. La señora Leonor Herrero ha modificado formalmente su plan de sucesión. Con efecto inmediato, Sofía Herrero queda designada como única beneficiaria. La sala se rompió. Mateo apartó su silla de un empujón y se puso de pie. No puedes hacer esto. Valentina empezó a llorar, sollozos fuertes y llenos de lágrimas que corrían el rímel. La voz de Diana era afilada. Ni siquiera es tu nieta de verdad. Leonor se giró lentamente hacia Diana. La forma en que te giras para enfrentarte a algo que has visto venir desde hace mucho tiempo. Es la hija de Santiago, mi hijo. Tiene más de Herrero que tú, Diana. Mateo me señaló con el dedo. Esto es manipulación. Lleva años trabajando a la abuela. Leonor no levantó la voz. La única persona que ha manipulado a alguien en esta familia está sentada ahí mismo. Apuntó con su bastón a Diana. La punta temblaba, pero el objetivo era certero. Ricardo seguía en silencio. Se sentó con las manos planas sobre la mesa, mirando las velas, con el aspecto de un hombre que ve arder su casa desde dentro. Abrí la boca, la cerré y la volví a abrir. No quería esto, dije. Mi voz era un susurro tembloroso. Solo quería cenar con mi abuela.
Leonor metió la mano en el bolsillo de su Rebeca y sacó una foto, arrugada y blanda por los años de manipulación. La sostuvo en alto. Un hombre joven, de pelo oscuro, sonriendo, sosteniendo a un bebé con un vestido amarillo. Tu padre me hizo prometer que te cuidaría, dijo Leonor. Estoy cumpliendo mi promesa. Hice esta foto. La cara de mi padre, mi cara unidas. Pero aún quedaba más por venir. Diana apartó su silla. El golpe contra la pared hizo un crujido que sobresaltó al camarero. Se acabó la cena. Cogió su bolso y se volvió hacia Leonor. Claramente, no estás en tu sano juicio. Anularemos esto antes del lunes. Tomás Garrido metió la mano en su maletín y sacó un segundo documento. Lo dejó como si fuera una carta sobre la mesa. La señora Herrero fue evaluada hace 4 semanas por la doctora Fiona Reed, una psiquiatra geriátrica certificada en Madrid. Una evaluación cognitiva completa. Hizo una pausa. Goza de plenas facultades mentales. El informe está compulsado y archivado. La boca de Diana se abrió, se cerró y se volvió a abrir. No salieron palabras. Se volvió hacia mí. Su voz era un graznido, despojada de toda dulzura. Solo veneno. Tú hiciste esto. La envenenaste contra su propia familia. La miré desde el otro lado de la mesa, con la mancha de vino todavía en mi vestido, los ojos todavía húmedos, las manos todavía temblorosas, pero mi voz era clara. He estado sentada en la barra durante 2 horas, Diana. ¿Cuándo exactamente hice eso? Un sonido recorrió la sala. No era una risa, no era un jadeo, algo intermedio, una liberación. Unos cuantos invitados bajaron la cabeza. Un hombre se frotó la nuca. La señora Pascual se levantó, se acercó a Diana, se inclinó, y dijo en una voz que probablemente pensó que era un susurro, pero que resonó en el silencio como un disparo. Diana, ¿es verdad lo del fideicomiso? Diana no respondió. Agarró el brazo de Ricardo. Nos vamos. Ricardo no se movió. Ricardo. Él la miró. Por primera vez esa noche, algo se movió en sus ojos. Algo que había estado encerrado durante mucho tiempo. No, dijo. Todavía no. Diana cambió de táctica como cambia el tiempo en Castilla-La Mancha. De repente, por completo, sin remordimientos. El veneno se desvaneció, sus hombros se hundieron, su barbilla tembló, las lágrimas brotaron, y cuando habló, su voz era un hilo tembloroso. Renuncié a todo por esa chica. Se llevó la mano al pecho. 24 años, mi juventud, mi energía, mis ahorros, y esto. Así es como me lo pagan. Mateo le pasó un brazo por los hombros. No pasa nada, mamá. Lucharemos contra esto. Diana se volvió hacia los invitados restantes, con los ojos brillantes. Ha puesto a una anciana en contra de sus propios hijos. Esto es maltrato a personas mayores. Todos sois testigos. Vi cómo se movía la sala. Unos cuantos invitados se revolvieron en sus asientos. Un hombre mayor al final de la sala me miró con el ceño fruncido. Las lágrimas de Diana eran buenas. Siempre lo habían sido. En Alarcón había perfeccionado el papel de la madre sufridora, y el público conocía el guión. Estaba funcionando. Entonces Tomás Garrido puso un documento más sobre la mesa, una gruesa pila grapada. La giró para que la sala la viera. Estas son las copias compulsadas de los extractos bancarios, dijo, retirada tras retirada de la cuenta del fideicomiso durante 18 años. Cada una firmada por Diana M. Herrero o Ricardo J. Herrero. Pasó las páginas lentamente. Fechas, cantidades, firmas, página tras página. La sala se volvió a girar. La señora Pascual miró la pila de papeles, luego a Diana, luego de nuevo a los papeles. Diana lo vio todo. El cambio, la pérdida de su público. Y por primera vez algo se rompió en su actuación. No tristeza, no ira, miedo. Se dio cuenta de que Leonor no estaba actuando por instinto. Esto no era el arrebato emocional de una abuela. Era el resultado de meses de preparación, documentos legales, evaluaciones médicas, pruebas compulsadas. Diana había caído en su propia trampa. Ricardo se levantó. El movimiento fue tan silencioso, tan en desacuerdo con el caos que lo rodeaba, que tardó un momento en registrarse. No apartó su silla. Simplemente se levantó, lenta, pesadamente, como un hombre que se levanta en el agua. Mamá. Su voz se quebró en una sílaba. Lo siento. Sé que debería haber parado esto hace años. Diana se volvió hacia él. Cállate. No digas una palabra más, Ricardo. No, Diana. Se giró para mirarla, y vi lo que no había visto en 24 años. Ricardo Herrero miró a su mujer a los ojos y no vaciló. Se acabó. He estado callado durante 24 años. Se acabó. Se volvió hacia mí. Le temblaba la barbilla. Sus manos colgaban a los lados como herramientas rotas. Tus padres confiaron en nosotros, Sofía. Confiaron en mí. Tragó saliva. Les fallé. Te fallé.
La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en el vaso de alguien. Miré a este hombre, el hombre que me había llevado al colegio cuando Diana no quería, el que me arregló la cadena de la bicicleta en el garaje sin que se lo pidiera, el que nunca me levantó la voz, y nunca me había defendido. Lo sé, papá, dije. No le había llamado papá en años. No era perdón, era solo la verdad, la complicada, desordenada e incompleta verdad de quién era él. Mateo miraba a su padre como a un extraño. Valentina dejó de llorar. Entonces Ricardo metió la mano en el bolsillo trasero y sacó algo pequeño y arrugado, una tarjeta de cumpleaños casera, de cartulina, con la letra garabateada de un niño. Anabel le hizo esto a mamá hace 15 años, le dijo a Leonor. Diana la tiró. Yo la guardé. Leonor cogió la tarjeta con manos temblorosas. La leyó y lloró. Me levanté. No rápido, no de forma dramática. Simplemente me puse de pie. La forma en que te pones de pie cuando has tomado una decisión que ha tardado 24 años en llegar. La sala estaba mirando. 30 rostros, algunos comprensivos, otros atónitos, algunos ya componiendo la historia que contarían mañana en la iglesia o en el supermercado. No me importaba ninguna de esas historias. Miré a Diana. No voy a gritar, dije. No voy a insultarte, pero he terminado de ser la persona sobre la que pisas. He terminado de sentarme en la barra, mientras vosotros decidís quién cuenta como familia. La boca de Diana se movió, pero no salieron palabras. Me volví hacia Mateo y Valentina. No os odio a ninguno de los dos, pero he terminado de fingir. Valentina miró al suelo. Mateo miró a la pared. Ninguno de los dos me miró. Me volví hacia Leonor y le cogí la mano. Gracias por cumplir tu promesa a mi padre. Leonor me apretó los dedos. Sus ojos todavía estaban húmedos, pero estaba sonriendo. Una sonrisa delgada, feroz y satisfecha. Luego me volví hacia la sala una última vez. 30 personas, las copas de cristal, los manteles blancos manchados con una noche que nadie olvidaría. Ya he pagado, dije. Es lo último que pagaré por esta familia. Ayudé a Leonor a levantarse. Tomás Garrido recogió sus papeles, los guardó en su maletín y nos siguió hasta la puerta. Detrás de nosotros, la voz de Diana nos alcanzó. Recibiréis noticias de nuestro abogado. Leonor se detuvo, se dio la vuelta y miró a Diana por encima del hombro con la paciencia de una mujer que había planeado este momento durante 2 años. Sí, por favor, dijo. Tomás es muy meticuloso. Salimos a la noche de marzo. El aire era frío, agudo y limpio. La verdadera lucha acababa de empezar. 2 semanas después, Diana lanzó su contraataque. La publicación de Facebook apareció un martes por la tarde. 12 párrafos cuidadosamente elaborados de victimismo. Se describía a sí misma como una madre cariñosa que había sacrificado todo por una hija adoptiva desagradecida. Escribió sobre el deterioro de la memoria de Leonor y sobre cómo yo había manipulado calculadoramente a una anciana vulnerable. Utilizó la frase maltrato a personas mayores 3 veces. En un pueblo de solo 9,000 habitantes, esa publicación se extendió como la pólvora. El miércoles por la mañana, tenía 200 compartidos. Gente que conocía de toda la vida empezó a mirarme de otra manera. Una enfermera del hospital me preguntó, con la voz baja en la sala de descanso, ¿es verdad lo de tu abuela? Un vecino cruzó la calle cuando me vio venir. Luego empezó el ataque legal. Mateo contrató a Borja Prieto, el abogado más caro de la provincia, y presentó una demanda para impugnar el testamento de Leonor. El motivo era la influencia indebida. Me acusaron de aislar a Leonor de la familia y de coaccionarla para que cambiara su plan de sucesión. La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Valentina me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche. Todavía lo tengo. Vamos a alargar esto hasta que te quedes sin Blanca. Desearás haberte quedado en la barra. Esa noche me senté en el suelo de mi apartamento, leyendo las cartas, los comentarios y los mensajes de personas que nunca se habían molestado en escuchar mi versión de la historia. Tenía 31,000 euros en mi cuenta de ahorros, cada céntimo ganado en 6 años de enfermería. No duraría mucho contra la tarifa por hora de Borja Prieto. Pero Tomás Garrido estaba preparado para esto. Leonor estaba preparada para esto. Llevaban preparándose para la guerra de Diana mucho antes de que Diana supiera que estaba en una. Tomás Garrido me llamó el jueves. Vamos a presentar una contrademanda, dijo, sin preámbulos. Incumplimiento del deber fiduciario. Tus padres nombraron a Ricardo y Diana custodios de tus bienes. Eso conlleva una obligación legal. Cada euro de ese fideicomiso tenía que ser utilizado únicamente para tu beneficio. Y lo usaron para la matrícula de Mateo, el coche de Valentina y sus vacaciones durante 18 años.
Podía oírle pasar las páginas. El rastro de papel es impecable. Registros bancarios, comprobantes de retirada, compras correspondientes. Tu abuela pasó 6 meses reuniendo todo esto. 6 meses. Mientras yo la llevaba a comer los domingos y pensaba que todo era normal, Leonor estaba construyendo el caso. Tomás presentó la contrademanda en el juzgado de la provincia, incumplimiento del deber fiduciario, exigiendo el reembolso íntegro de los 600.000 euros más intereses y honorarios de abogado. En la misma demanda, presentó el informe de evaluación cognitiva de la doctora Fiona Reed. Leonor había obtenido una puntuación en el percentil 97 de su grupo de edad. Decir que estaba en su sano juicio era quedarse corto. El abogado de Mateo, Borja Prieto, revisó nuestra demanda. Sé lo que pasó después porque Tomás me lo contó. Esa noche, Prieto llamó a Diana. Señora Herrero, le aconsejo que lleguen a un acuerdo. La respuesta de Diana, según Tomás, fue de 4 palabras. Prefiero quemarlo todo. A veces me pregunto si esa noche me hubiera ido, si hubiera aceptado lo que me daban y hubiera desaparecido, si la vida habría sido más fácil, más sencilla. Pero entonces pienso en mis padres. Crearon ese fideicomiso cuando tenían 25 años. Planificaron un futuro que no vivirían para ver. Lo hicieron por mí. No podía dejarlo pasar. ¿Y vosotros? Tengo curiosidad. ¿Lucharíais o aceptaríais la derrota y seguiríais adelante? Decídmelo en los comentarios. Lo he pensado 1000 veces. El juicio tuvo lugar 6 semanas después en el juzgado de primera instancia de Cuenca. Un edificio de ladrillo con columnas que necesitaban una mano de pintura y un asta de bandera ligeramente inclinada hacia la izquierda. Sin drama, sin cine, solo una sala con luces fluorescentes y una jueza llamada Enriqueta Daza que llevaba gafas de leer con una cadena. No os contaré cada alegato y objeción. Los tribunales no son como la televisión. Es lento, tedioso y huele a alfombra vieja. Pero aquí está lo importante. La demanda de Mateo para impugnar el testamento de Leonor fue desestimada. La evaluación de la doctora Reed era irrefutable. Tomás había documentado cada interacción entre Leonor y yo durante los últimos 2 años. Fechas, testigos, contexto. No había pruebas de aislamiento o coacción. La jueza fue clara. El demandante no ha presentado ninguna base creíble para la acusación de influencia indebida. Luego vino la contrademanda. Tomás presentó los 18 años de retiradas. Nombres, fechas, cantidades, compras correspondientes, cada página compulsada, cada firma verificada. El abogado de Diana intentó argumentar que el dinero se utilizó para la familia, incluyéndome a mí. Tomás presentó mis declaraciones de la renta, los extractos de mi préstamo de estudios, mis nóminas del Mercadona. La jueza hizo los cálculos ella misma. El tribunal considera que los demandados se apropiaron sistemáticamente de los fondos que se les confiaron en beneficio de un menor. La jueza Daza dijo que el tribunal ordenaba la restitución total, 600.000 euros más intereses, más los honorarios de Tomás, un total de unos 720.000 euros. Diana se agarró a la mesa de los abogados. Mateo golpeó la mesa con la palma de la mano. Valentina lloró. Ricardo se sentó inmóvil, con las manos cruzadas, sin decir una palabra durante todo el juicio. Salimos al aparcamiento, Tomás, Leonor y yo. El sol era duro y brillante. Entonces oí pasos detrás de nosotros. Era Ricardo, corriendo para alcanzarnos, con una vieja caja de zapatos apretada contra el pecho. Ricardo me tendió la caja de zapatos. Le temblaban las manos. Esto es todo lo que guardé, dijo. Fotos, los diarios de tu madre, tu partida de nacimiento. Diana quería tirarlo todo después del funeral. Lo escondí en el garaje detrás de las latas de pintura. Cogí la caja. Apenas pesaba. No te pido que me perdones, dijo Ricardo. Solo que no quiero que los pierdas 2 veces. Se dio la vuelta y caminó hacia su furgoneta, sin esperar una respuesta. Me quedé en el aparcamiento, sosteniendo una caja de zapatos con los restos de mis padres, y lo vi marcharse. Fue la última vez que Ricardo y yo hablamos en persona. Las consecuencias en Alarcón fueron rápidas y brutales. Así es como los pueblos pequeños manejan los escándalos. No pueden apartar la mirada. La publicación de Facebook de Diana, la que tuvo 200 compartidos, se convirtió en prueba de una historia diferente. La gente la releyó con nuevos ojos. Los comentarios cambiaron. La señora Pascual, la amiga del grupo de la parroquia que le había preguntado a Diana por el fideicomiso en el restaurante, llamó a Diana el domingo siguiente. Creo que deberías buscar otro grupo parroquial, Diana. La floristería de la calle del Roble, Los Pétalos de Diana, que había regentado durante 15 años, perdió 1/3 de su clientela en un mes. En un pueblo donde la reputación lo es todo, una sentencia judicial es una mancha.
La inmobiliaria de Mateo lo despidió. Su jefe no mencionó el juicio directamente. Dijo, si no puedes gestionar las finanzas de tu propia familia, ¿cómo pueden los clientes confiarte las suyas? Valentina, que nunca había conservado un trabajo más de 3 meses, perdió su única fuente de ingresos, el apoyo de Diana. Solicitó un trabajo en el Mercadona de la carretera de Valencia, el mismo Mercadona donde yo reponía estanterías a los 16. Hay simetrías que nadie planea. Incluso después del veredicto, la versión de los hechos de Diana persistió en algunos rincones de Alarcón. Algunas personas creen la primera historia que oyen, sin importar lo que venga después. Seguía siendo la cazafortunas para un puñado de vecinos. Seguía siendo la hija adoptiva que manipuló a una anciana enferma en un par de grupos de chat. Entonces intervino Nora. Nora Beckett, mi mejor amiga desde los 15 años, ahora reportera en La Tribuna de Cuenca, no escribió una pieza sensacionalista, no escribió un artículo de ataque, escribió un artículo de investigación basado en los hechos, los registros judiciales, los extractos bancarios, la cronología de los acontecimientos, sin opinión, solo hechos presentados en orden. El artículo se publicó en la portada de la edición del miércoles. En un pueblo donde la gente todavía lee el periódico local, tuvo un impacto. Los comentarios y las cartas al director que siguieron contaron una historia diferente a la de la publicación de Facebook de Diana. Esta vez, la gente tenía las pruebas. Lo que más me sorprendió no fue el apoyo público, sino el privado. Empezaron a llegar cartas a mi apartamento, algunas escritas a mano, de otros niños adoptados de la provincia. Ahora adultos, compartiendo historias que reconocí como reflejos en un espejo. Las reglas diferentes, las fotos perdidas, la gratitud que se esperaba solo por un techo básico. Una mujer escribió, toda mi vida me dijeron que tenía suerte de haber sido adoptada. Tu historia me hizo darme cuenta de que la suerte era su palabra, no la mía. En la pila había una carta que no esperaba, de un bufete de abogados de Madrid, de un hombre llamado Gerardo Hayward. Había sido el abogado de mis padres. Intenté ponerme en contacto contigo cuando cumpliste 18 años para informarte del fideicomiso. Mis cartas fueron devueltas. Creo que fueron interceptadas. Siento no haber podido llegar a ti antes. Diana había bloqueado incluso eso. El domingo después de que saliera el artículo de Nora, conduje hasta el Cerro del Socorro. Leonor estaba en el porche, en su mecedora, con el ritmo lento que conocía desde los 5 años. 2 tazas de té sobre la mesita. Siempre ponía 2 tazas antes de que yo llegara. Siempre. Me senté en silencio un rato. Los cerezos en su jardín estaban en flor, blancos y rosas, aparentemente delicados, pero lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a una primavera manchega. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, pregunté finalmente. Leonor rodeó su taza con ambas manos. 2 años. Encontré un extracto bancario en el cajón del escritorio de Ricardo. Estaba buscando un bolígrafo. Tenía fideicomiso Sofía Herrero impreso en la parte superior. El saldo era de 43 euros. Bebió un sorbo y dejó la taza. Tardé 6 meses en confirmarlo todo, en llamar a Gerardo Hayward, en contactar con el banco. Luego encontré a Tomás. Me miró. Esperé el momento adecuado. Diana eligió el restaurante. Yo solo la usé. Miré los cerezos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque si te lo hubiera dicho demasiado pronto, Diana habría encontrado una manera de explicarlo. Es buena en eso. Necesitaba tenerlo todo documentado primero. Necesitaba que fuera a prueba de balas. Metió la mano debajo de su silla y sacó un pequeño álbum, uno que nunca había visto. Dentro había fotos. Leonor en el cementerio, de pie frente a 2 lápidas, dejando flores, rosas blancas. Las fechas en las fotos abarcaban años. Voy todos los abriles, dijo. El cumpleaños de tu padre, no lo sabía. 15 años de visitas. Rosas blancas cada año. Lloré, no las lágrimas del restaurante. Eso fue conmoción, dolor e ira. Estas eran diferentes. Estas eran las lágrimas que lloras cuando alguien te demuestra que el amor no tiene fecha de caducidad. Tu padre estaría orgulloso, dijo Leonor. No por el dinero, sino porque conservaste tu bondad. 6 meses después, estaba de pie en la biblioteca pública de Alarcón, la misma biblioteca a la que Leonor me llevaba a la hora del cuento cuando tenía 7 años, y la vi cortar una cinta. La pancarta detrás de ella decía, Fondo de Becas Santiago y Lucía Herrero. Era un martes por la mañana. Vinieron 40 personas, maestros, enfermeras del hospital, un par de familias del sistema de acogida de la provincia. Tomás Garrido estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, una rara sonrisa en los labios. Utilicé el dinero de la indemnización, los 600.000 euros originales, para crear el fondo.
Tomás me ayudó a estructurarlo como una organización sin ánimo de lucro. El propósito era simple: proporcionar apoyo educativo a los niños en acogida y adoptados del municipio de Alarcón. Matrícula, libros, alojamiento, cualquier cosa que necesitaran para construir una vida que no requiriera el permiso de nadie. Leonor insistió en que dijera unas palabras. Soy enfermera, no oradora pública, pero lo intenté. Dije que mis padres habían creado un fideicomiso cuando tenían 25 años. Habían planeado para una hija que no sabían que no llegarían a criar. Estaba usando ese dinero de la manera que creía que ellos hubieran querido, para ayudar a otros niños como yo. Miré a la pequeña multitud. Algunos asentían. Una mujer en la segunda fila lloraba. Ser adoptado no te hace menos. Ser diferente no te convierte en una carga. Y si alguna vez alguien te dice que la única razón por la que existes es porque alguien eligió quedarse contigo, recuerda, ya eras importante antes de que ellos eligieran. Eras importante desde el día en que naciste. Leonor aplaudió primero, luego todos los demás. Después servimos pastel. La receta de Leonor, tarta de manzana. El olor a canela era tan fuerte que se podía oler desde el aparcamiento. No fue venganza. La venganza es ruidosa, fea, y te deja más vacío que antes. Esto era un legado. Diana vino a buscarme 3 semanas después del lanzamiento de la beca. Acababa de terminar un turno de 12 horas en el hospital, cansada, todavía con mi uniforme, el pelo recogido, sin maquillaje. Estaba esperando en el aparcamiento, apoyada en un coche que no reconocí. No era el Lexus, era más pequeño, más viejo. Parecía diferente. Sus mechas rubias estaban creciendo, sus uñas no estaban pintadas. La compostura que había llevado como una armadura durante 24 años se había agrietado, y lo que había debajo parecía cansado. Sofía. Me detuve, con las llaves en la mano. Sé que no fui perfecta. Su voz era más pequeña de lo que nunca la había oído. Pero te crié. Te di de comer. Puse un techo sobre tu cabeza. Eso tiene que contar algo. Respiré hondo. El aparcamiento estaba silencioso. Solo nosotros dos, y el zumbido de la autopista. Cuenta, dije. Y estoy agradecida por el techo. Estoy agradecida por la comida. Pero la gratitud no significa que te deba mi herencia, o mi dignidad, o mi silencio. La barbilla de Diana tembló. ¿No podemos empezar de nuevo? La miré. Realmente miré a la mujer que había olvidado mi plato en la cena, que me había presentado como la que creció a nuestro alrededor, que había mentido sobre mis padres delante de 30 personas, y lo había llamado sacrificio. No, dije, no podemos empezar de nuevo, pero no te quitaré nada, y no dejaré que me quites nada a mí, nunca más. Esa es la línea. Abrió la boca, la cerró, asintió una vez, un pequeño gesto resignado, y volvió a su coche. La vi salir del aparcamiento y girar en la carretera de Valencia. No la llamé. Entré, fiché para mi turno de noche y cuidé de mis pacientes. La vida siguió. Diana vendió la casa de la calle del Castillo, la casa que había sido renovada con el dinero de mi fideicomiso. Después de pagar la hipoteca, los honorarios legales y los impuestos atrasados, le quedó lo suficiente para alquilar un apartamento de un dormitorio en el lado este de la ciudad. La floristería cerró en agosto. 15 años de los pétalos de Diana desaparecieron. El cartel estuvo en la ventana durante semanas antes de que alguien finalmente lo quitara. Mateo se fue de Alarcón sin despedirse de mí ni de nadie más, que yo sepa. La última vez que oí, estaba vendiendo propiedades en Alicante. Borró su cuenta de Facebook, cambió su número de teléfono. Valentina consiguió un trabajo en el Mercadona de la carretera de Valencia. La ironía habla por sí misma, y no la recalcaré. Trabaja en el turno de mañana. A veces veo su coche en el aparcamiento cuando paso por allí. No saludamos, no fingimos. Ricardo solicitó el divorcio un mes después de la sentencia del tribunal. Se mudó al Hostal Pinar, cerca de la autopista. Me envía una carta cada mes, escrita a mano en papel de rayas amarillo. No pide perdón. Escribe sobre ir a terapia, sobre las cosas que debería haber dicho hace 20 años, sobre aprender a sentarse con su culpa en lugar de huir de ella. Leo cada carta. Las guardo en el cajón de mi mesilla de noche. Todavía no he respondido. No sé si lo haré, pero no las tiro. Eso cuenta algo, supongo. Quizá algún día cuente lo suficiente. Leonor sigue aquí, sigue lúcida, sigue haciendo tarta de manzana todos los domingos. La diferencia ahora es que conduzco hasta el Cerro del Socorro y aparco en su entrada sin comprobar mi teléfono para ver si Diana ha dado permiso. Ya no pido permiso. Nunca lo necesité. Cuento esta historia no para alardear. La cuento porque durante 24 años creí que pertenecer era algo que otras personas podían dar o quitar, que si era lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente agradecida, lo suficientemente pequeña, Diana finalmente me miraría y vería a una hija en lugar de una deuda. Nunca lo hizo.
Y eso nunca fue culpa mía, fue suya. Si estás en una situación como la mía, donde alguien usa la palabra familia como una correa, donde la gratitud es solo otro nombre para el control, quiero que escuches esto. Establecer un límite no es venganza, no es crueldad, ni siquiera es ira. Es el momento en que dejas de aceptar un valor para ti misma que es menor de lo que ellos han decidido. Los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién las cruza. Sigo trabajando en el Hospital Virgen de la Luz. Sigo viviendo encima de la lavandería en la calle de la Moneda. La secadora de abajo todavía se enciende a veces a las 2 de la mañana, y me quedo escuchándola. Pero ahora, en mi propio apartamento, el sonido es diferente. Suena como mi propia vida, no como los restos de la de otra persona. En mi mesilla de noche, hay una foto. Un hombre joven con el pelo oscuro, sonriendo, sosteniendo a un bebé con un vestido amarillo. Detrás de ellos, el sol. Ordinario, hermoso, eterno sol. Finalmente, me siento como en casa.